Hablarles de la problemática del alcornocal de Doñana en relación con una serie de trabajos recientes que hemos realizado. Primero, un par de flashes sobre la evolución del alcornocal. Hace varios siglos, 3 o más, el alcornocal se presentaba como un bosque abierto con un 20% de cabida cubierta aproximadamente, que se extendía por amplias zonas de las arenas estabilizadas, particularmente por las zonas más húmedas, y que contaba con miles de ejemplares de gran porte. A la vuelta de unos siglos, a mediados del siglo XX, tenemos aproximadamente el 10% del número original, un sistema tipo sabana, con los árboles, grandes árboles más o menos dispersos. Y, bueno, evidentemente el responsable, como casi siempre, de esta debacle fue la acción humana, y las talas masivas con destino a la Armada parece que tuvieron gran influencia en esto. Bien, se constituye la RBD en el año 64, se instaura un régimen de protección estricta, cesan los usos dañinos, y nos encontramos con la paradoja de que entre el año 65 y el 2013 se han perdido aproximadamente un tercio de los grandes alcornoques de la reserva. Una pregunta sería que ¿por qué pasa esto? Y entonces un primer motivo, una primera causa, nos la encontramos en que existe en la zona un elenco, gran elenco de consumidores de todo tipo, de todo tamaño y pelaje, que prácticamente devoran las semillas, las plántulas, los plantones, y no dejan la probabilidad de que un individuo, de que una plántula llegue a adulta, es prácticamente nula, con lo cual se va produciendo un declive por senectud de la población. Otro factor importante a tener en cuenta es que la cuarta parte aproximadamente de los alcornoques de la reserva acoge a una nutrida colonia de aves zancudas, que en distintos trabajos hemos logrado relacionar con el decaimiento y muerte de los árboles. En un primero de ellos, un estudio transversal realizado en 2008, vimos que los efectos indirectos, es decir, los mediados por el suelo, por la contaminación intensa del suelo que producen, pues eran los principales responsables del decaimiento de la salud de los árboles. En un segundo estudio de carácter longitudinal seguimos una cohorte de alcornoques marcados por José Antonio Valverde en el año 63, y vimos que los alcornoques que no habían sido nunca ocupados, que son los puntos blancos de la figura, habían muerto en aproximadamente una quinta parte, que podríamos decir que son causas varias, vejez, etcétera. Aquellos alcornoques no ocupados que caían en zonas de incendio ya subían su mortalidad al 27%, y los que habían sido ocupados en mayor o menor medida por las aves en este periodo, que son los que están marcados en negro, pues se habían reducido en un 43%. Ambos estudios observacionales pues apuntan a que efectivamente las aves están afectando gravemente al alcornoque centenario. Bien, ya en un contexto experimental, trabajando con plántulas, semillas, hemos visto que efectivamente incluso influencias moderadas, de contaminación moderada del suelo, provocan alteraciones prácticamente incapacitantes en las plántulas, hay algunas de ellas, y voy a citar sobre todo la que es más llamativa, que es la atrofia. Se daña el meristemo de la raíz principal, de la raíz que para la planta es esencial porque es la que, incluso antes de emerger el vástago, introduce en profundidad para buscar agua, ¿no? Entonces esas plántulas, cualquiera que sea el escenario que consideremos, esas plántulas están condenadas a morir en la estación seca, ¿no? Por último, una amenaza que detectamos en 2008, que es quizá la mayor amenaza para nuestros bosques mediterráneos de Quercus, que es Phytophthora cinnamomii, que es un microorganismo invasor exótico que se alimenta de las raíces absorbentes, de las raíces finas de las plantas susceptibles. Este es más o menos su mecanismo de acción, se va comiendo las raíces y prácticamente es un proceso silente, no se detecta nada, y bueno, conforme va avanzando la destrucción de raíces, empiezan a aparecer ramas secas, cual si fuera un problema de sequía, y finalmente la copa, bueno, en este momento ya prácticamente es irreversible la situación del árbol. Bien, en el año 2008 detectamos el primer foco en un árbol en la reserva biológica.
Posteriormente ya prestamos atención y vimos que había árboles que sin tener aves, que es lo que estábamos realmente estudiando, pues se morían en un periodo relativamente corto. Y bueno, en 2010 coincidió una situación excepcional, ¿no? Que una gran cantidad de días de lluvia, que yo creo que en los registros no había tantos días de lluvia en un periodo tan tardío, entre febrero y mayo, y eso permitió un estado de saturación, de humectación alta, incluso de encharcamiento del suelo, en condiciones relativamente cálidas, que es precisamente las que favorecen la expansión del patógeno, que es un organismo de origen tropical. Entonces, ya en otoño de 2010, esto realmente es un estudio, unos resultados que surgieron en nuestro afán por buscar material no contaminado para hacer experimentos, no era un estudio destinado a esto, pues así como en el año 2008 o 2009 fue relativamente fácil, ya 2010 y 2011 nos costó bastante y a partir de 2011 decidimos hacerlo con otro tipo de sustrato. Otra cuestión importante es que a medida que el proceso progresa, el microorganismo va produciendo más esporas, más propágulos, y parece que normalmente existe un valor umbral a partir del cual es más posible la infección, y ahí está, lo ha experimentado, lo ha determinado una compañera de nuestro grupo, un umbral medio a partir del cual se produce una infección significativa, y ya veis que en 2012-2013 hemos cruzado ese umbral. El microorganismo funciona más o menos así, se establecen las raíces, las va destruyendo gradualmente. Cuando las cosas vienen ambientadas, sobre todo de humedad, produce esporangios, que acaban dando unas esporas heterocontas, biflageladas, que se desplazan por el agua del suelo, buscando por quimiotaxismo nuevas raíces. Cuando las cosas vienen mal, sobre todo sequía, generan clamidosporas muy resistentes, pueden durar perfectamente una década y son fácilmente dispersables por los organismos, viento, etcétera, y eso contribuye mucho a la dispersión de la infección, ¿no? De la enfermedad. Bueno, para más complejidad, el ciclo de este organismo interacciona con los productos aviarios, de manera que en algunos casos pequeñas influencias, o sea, fertilizaciones suaves, facilitan el proceso, mientras que cuando la dosis, la influencia aviaria es muy fuerte, inhiben el proceso. Solamente hay un par de casos en que la influencia grande facilita o estimula, y en un paso clave, que es la infección de la raíz por el microorganismo, pues está estimulado, con lo cual, de alguna manera hay que decir que hay sinergia entre los efectos de ambos factores. Y bueno, ya repasadas las amenazas más importantes para el cornocal, quiero poner de manifiesto que aunque parezca un sistema ya residual de individuos que quedan ahí bellos, sobre todo en su muerte, que son muy bellos, hay que decir que hay cada vez más estudios que indican que estos árboles que quedan aislados en terrenos degradados, incluso en zonas de cultivo, juegan un papel en el ecosistema mucho más importante de lo que cabe inferir por la pequeña fracción de biomasa que representan. Y de hecho en algunos casos se ha demostrado que son estructuras clave o piedras angulares del ecosistema, y que su desaparición puede generar una serie de efectos imprevistos en cascada que dañen o perjudiquen la diversidad de organismos o el propio funcionamiento del ecosistema. Y aquí, bueno, por contraste con el cartel de la reunión, os pongo un alcornoque vivo. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para preguntas. Sí, hay. Sí. Que hay. Yo he intentado ser rápido para no... Yo me gustaría empezar, de hecho, no he entendido muy bien lo de la dispersión de las esporas, ¿cómo de las esporas que se producen? Es que este organismo tiene dos tipos de esporas. Bueno, aquí está la patóloga para una cosa ya más profunda. Sí. Este tiene dos tipos de esporas. Unas esporas que cuando en condiciones favorables, digamos, se mueven a relativamente corta distancia, que son las flageladas, y otras que son esporas resistentes, que quedan ahí, y si pasa cualquier bicho va y come, se le pega al hocico, o cualquier persona, entonces se va extendiendo, e incluso... o lo que sea, claro, y se dispersa, de hecho viene en Papúa Nueva Guinea. Lo que sea, en los pies. Exacto. Vale. Okay. ¿Preguntas, entonces? Sí. Bueno, yo quería hacer una pregunta sobre algo que no ha mencionado, y es que el alcornoque, yo entiendo que es una especie muy seleccionada por el hombre, por lo menos ya se sabe que los romanos ya seleccionaban árboles para descorchar,
Entonces, todos los alcornoques actuales entendemos que son árboles muy seleccionados por el hombre. Sí. Entonces, dejar un alcornoque sin descorchar, los que cultivan alcornoque saben que es crearle problemas al árbol hoy en día, porque se crea una corteza artificialmente grande, porque se han seleccionado en ese sentido. ¿Qué influencia puede tener el tener los árboles sin ese apoyo humano? Árboles que están muy seleccionados. Pues mira, ¿Habéis planteado esa hipótesis de alguna manera? La verdad no lo sé. Sí he leído que en general la práctica del descorche, claro, el árbol tiene su corteza para algo, suele vivir en suelos pobres, eso le genera una gran cantidad de gasto energético, de recursos, y normalmente, por lo que yo he leído, el descorche aproximadamente le reduce en un tercio o sea, reduce a un tercio la vida potencial del árbol, así como de 500 a 200 años. Eso es lo que yo he leído ahora. Yo no lo he experimentado ni lo he estudiado, ¿eh? Hola, buenos días. El origen de la seca. ¿Dónde está? El origen de la seca. Ah, vale. El origen de la seca, de dónde viene. Y el segundo, ¿qué futuro tiene el alcornoque? Bueno, el origen, ya lo digo, es un individuo que coevolucionó con plantas que son todas resistentes en un sistema tropical muy lejano, por la zona de Papúa Nueva Guinea, y que a partir de ahí se ha extendido incluso cerca de allí relativamente, que es Australia, está causando destrucciones de ecosistemas completos. O sea, que es un individuo, es un bicho, además un invasor, que uno de los problemas que hay aquí en España es que hay errores de diagnóstico. Entonces se están confundiendo mortandades por sequía, etcétera, etcétera, con la presencia del organismo, con lo cual no se actúa y sigue extendiéndose, ¿no? Entonces, en ese contexto, bueno, pues el futuro de la alcornocal en Doñana es muy parecido, y de ahí quizá la proyección de estas investigaciones, al futuro de la alcornocal en el entorno inmediato, véase Condado, y en Huelva, o sea, que ese es el futuro, aparte de otros condicionantes climáticos, etcétera, ¿no? Que también habría que considerar. Pero a corto plazo, si esto sigue progresando, nos vamos a quedar con los, digamos, sistemas y agroecosistemas basados en cuercos muy deteriorados, muy deteriorados. Además, por mor del cambio climático, este patógeno va teniendo cada vez más nichos hacia el norte de España. Ya en Cáceres y por ahí medra bastante bien. ¿Carlos? ¿Es posible algún tipo de inmunización, vacunación de los virus? Sí, claro, existe. Lo que pasa es que aquí se está usando poco. Hay unos compuestos que, bueno, ya datan de los años 70 y se emplean no solo para esta especie en concreto, sino para muchos parientes, otros fitóptora, que son los que se acaban con las patatas, y otros muchos el aguacate, etcétera. Y que, bueno, en Australia ya han optado, bueno, no son zonas, parques nacionales, en tirarlo aplicación aérea. Aquí hemos propuesto hace ya 4 o 5 años que ponerlo mediante inyección, porque es una sal, simple, es un fosfito, que no es un compuesto de síntesis complicado, que se mueve bien por la planta, y que se ha visto que impide, es que también, aparte de proteger al árbol en cuestión, impide que se extienda, que es una de las cosas que en el último congreso llamó aquí, de mundial de fitóptora, llamó sobre todo a los australianos, es ver cómo la enfermedad se extendía, pasaba carreteras, estoy en Andévalo, y diciendo, bueno, lo estáis haciendo aquí, ¿qué tal, no? Entonces, sí existe. Lo que pasa es que hay un problema, que primero hay que diagnosticar que eso es lo que tiene el árbol, y segundo, no se puede esperar que el árbol manifieste enfermedad. Por eso quiere decir que se ha quedado sin raíces. Entonces hay gente que se ha dedicado a aplicar fosfonatos a árboles que manifiestan síntomas, y claro, eso es la conclusión, esto no vale para nada. ¿Entiendes? Claro, lo que pasa es que, como en todos los medicamentos, aquí es que no se ha usado mucho. Hay que hacer un estudio de calibración. Tú tienes un medicamento que está científicamente probado, pero ahora te vas a Kenia y tienes que hacer un estudio de calibración con la población de allí para ver qué dosis, etcétera, etcétera. Y eso aquí no se ha hecho. Pero Bueno, vamos. hay que dejarlo ya, para seguir, hay que tener todavía otros